Este programa llega a ustedes gracias a... Esta semana conoceremos de cerca a un padre que atesora los escasos momentos con su familia, un ser humano con la sensibilidad social a flor de piel desde niño, un abogado que hace con pasión lo que asume, un dominicano preparado por lograr un país diferente. Porque la verdad que el privilegio de sentarse en la silla presidencial, el privilegio de servir, es un compromiso con el futuro. José Ignacio Paliza con nosotros en De Cerca este domingo. Aunque debo decir lo mejor, José Ignacio Ramón Paliza. Gracias por lo de Ramón. ¿Por qué 3 nombres? Buena pregunta, pregúntaselo a mi papá. Resulta que, bueno, don Ramón Trueba era un amigo de mi papá hace mucho tiempo, que creció, mi papá creció mucho junto a él. Inclusive creo que mi papá tenía amor con una de sus hijas en una oportunidad. Wow. Y al momento de inscribirme, pues llegó mi padre con un acta de nacimiento a la clínica que se decía José Ignacio Ramón. ¿Cómo fue esa infancia, esa relación con los padres? ¿Cómo fue para José Ignacio esta etapa de su vida? Bueno, yo soy el hijo menor de la casa. Mis hermanos me llevan 8 o 9 años, mi hermano Rodolfo, mi hermana 12. Y por tanto yo era una mascota para todos. Yo creé un ambiente bastante maduro y con una relación muy cercana con mis padres. Sobre todo con mi papá, era su cómplice. Mi papá decía que a donde quiera que él iba, yo podía ir, o uno de sus hijos podía ir. Y yo andaba con mi papá como un arete, para arriba y para abajo. Un padre de ascendencia española, una madre dominicana. ¿Qué puedes recordar de cada uno de ellos? Frases que te decían en la niñez, enseñanzas que todavía conservas. Bueno, mi mamá vive, una mujer llena de vida, pues creo que está en la mejor etapa de su vida, porque mi mamá sí tiene una virtud, ella es muy resiliente, ha pasado por momentos difíciles en su vida y siempre con una buena actitud. Y tiene mucho, esa condición le hace ser una persona evidentemente excepcional, cariñosa, cercana y muy sencilla. Y mi padre era una persona un poco más compleja, porque era una persona de carácter fuerte, pero de un gran corazón. Recuerdo una vez a mi padre, lo he dicho varias veces antes en televisión, porque es una de las experiencias que tengo con él más vividas. Llegué un día a mi casa, no recuerdo por qué me estaba peleando, que yo había hecho mal, y me sentó en la meseta del desayunador de mi casa y me dijo, todo hombre tiene que tener 3 cosas, valentía, humildad y honradez. Yo no entendía bien el concepto de valentía, pensaba que valentía era bravo. Sí. Y me dijo, y de humildad, nadie tiene suficiente humildad. La humildad es una virtud que siempre ha de construirse. Y yo quisiera que al final de mi vida también poder transmitir a mi hijo un poco de esas 3 virtudes. Has mencionado a tu hijo y vamos para allá, pero antes me gustaría saber, tú sabes que dicen que heredamos características de nuestros padres. ¿Qué conservas tú de tu madre y qué conservas de tu padre? De mi padre la cabeza, la barriga. Yo soy un clon de mi papá. Y a la medida que voy envejeciendo me parezco más a él. Tú sabes que con los padres uno, sobre todo cuando va creciendo, dice, yo no quiero hacer esto que hacía mi padre o mi madre, yo no quiero replicar tal o cual modelo. Y termina uno pareciendo muchísimo a sus padres. Pero mencionaste valores, por ejemplo, esos valores que te inculcó tu padre, la valentía, la honradez. ¿Qué dirías que sacaste más de tu papá y más de tu mamá? Bueno, yo creo que soy una bonita, equilibrio? Yo soy una bonita mezcla. Mi madre siempre ha dicho que yo soy mi papá, pero a colores, porque los colores los puso ella. Y creo que sí, soy al final una mezcla bonita de ambos. Y mi familia es una bonita familia. Y creo que tiene que ver mucho con esa coincidencia de personas maravillosas que son mi papá y mi mamá. Hay un video muy famoso de la niñez donde hablas en un micrófono. Yo quería agradecerle al ayuntamiento que tiene bastante limpio las calles. La parte del muro para allá, ya esa tienda la tenemos que arreglar nosotros, haciendo campañas y otra cosa. Muy bien. Y los cocos es bueno también porque uno podrá
ir allá y oler muchas cosas ricas. Muy bien. Una de las cosas más importantes que yo vi ahí es que si nosotros queremos malecón, tenemos que arreglar esos hoyos, si no el mar va a excavar. Con todo. No solamente la fortaleza, la ciudad entera se va a ir un día. Puede ser que sí. Bueno. Ojalá yo no esté ese No, día. no, ni usted y yo vamos a estar. Y con mucha propiedad, mucha seguridad. Yo diría en ese momento que también un buen comunicador hubiera salido por ahí, una persona Estoy a que se tiempo, estoy a dedicara bien tiempo. comunicación. Estoy a tiempo. Resulta que en la organización donde yo vivía había muchos niños y nosotros crecimos en las calles de esa zona de Puerto Plata. Y frente a un solar vacío que es donde jugábamos pelota y manoteábamos, vivía don Juan Musa, que es un comunicador de mucho prestigio de Puerto Plata, y cruzábamos todo el tiempo a tomar agua a casa de Juan Yamil, que era su hijo. Y un día ahí surgió la idea de don Juan de invitarnos a todos los muchachitos en tiempo de campaña, de invitarnos al programa a hablar de política. Y nos invitó el miércoles a las 9 de la noche en el programa. Pues el miércoles el único que llegó fui yo. Y entonces, a partir de ese momento, acudí a ese programa, a la Gran Noche se llamaba, todos los miércoles, iba un ratico. Y ese fue también una de las, quizás de los espacios o de las oportunidades que me involucró más con el ambiente público. Hemos hablado de la familia y de la niñez y ahora tienes un hijo que está atravesando por una etapa interesante. ¿Te gustaría que siga tus pasos? Yo quisiera que él tome sus propios pasos, lo que él quiera. Por ser pelotero, fuera más divertido, ¿no? Pero con el tamaño de nosotros, basquetbolistas, pero el que él quiera, el que él quiera. ¿Y qué dice la familia? Yo lo que quiero es que sea feliz. Al final del día tú lo que quieres es que tu hijo sea feliz. ¿Qué dice la familia después de haber tomado esta decisión de incursionarte de lleno en la política? O sea, la trayectoria habla por sí sola, ahora presidente de un partido, ministro administrativo de la presidencia. ¿Qué dice la familia de todo esto? ¿No reclama? Claro que reclama. Me apoyan, totalmente me apoyan. Pero la calidad que yo tenía con mis hermanos o con mi mamá, con mi esposa, mi hijo, no es igual que la de antes. En la medida que tú vas tomando más responsabilidad con tus amigos, he perdido muchos amigos. No por el hecho de que quizá he cambiado o que me he distanciado, es que la propia labor te distancia, porque no tienes tiempo. El principal de los retos de mi vida hoy es el tiempo. ¿Qué hacer con el tiempo? Y cómo poder distribuirlo. Ser papá, ser esposo, ser amigo, tomarme un trago con alguien, irme a la playa, sí, ser ministro, ser presidente de un partido. Son muchas cosas y el tiempo de todos los retos es el mayor. Nos toca hacer una pausa, pero regresamos en breve de cerca. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones, con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. Trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos.
Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No se diga más, por Top Latina. Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa una oportunidad de trabajo para miles de dominicanos, que con la mejora de su economía contribuyen al progreso de sus comunidades, permitiendo que cada vez más familias mejoren su calidad de vida. Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, integramos lo mejor de dos sectores para llevar a la realidad proyectos que generen mayores oportunidades para la gente. Motores de empleo para el pueblo dominicano, sin importar el género, estrato social o condición. Iniciativas que, una vez concretada su ejecución, redundarán en más puestos de trabajo y un mayor bienestar social y económico a partir de su puesta en marcha. De esta manera, en la DGAPP, contribuimos al sueño de convertirnos en un país con más y mejores oportunidades. Regresamos en De Cerca y hablábamos de la familia. La verdad es que me ha sorprendido cómo hemos podido centrar esta conversación en la familia, siendo un político cuando tenemos muchísimos otros temas que tocar, pero esta entrevista ha tenido una particularidad y es que la familia no ha dejado de ser ese centro de atención. Y me gustaría saber, a pesar de esa falta de tiempo, de todos esos compromisos, cómo José Ignacio Paliza logra complacer y cumplir con su rol de papá y de esposo. Bueno, ese es quizás el mayor de los retos día a día. Pero intento hacer lo mejor a lo mejor de mis habilidades. Conmigo siempre estoy, no puedo faltar a uno de los momentos cumbres de su vida, porque no vuelven, no regresan. Claro, mi esposa puede entenderlo un poquito mejor, somos adultos, Claro. Construimos un proyecto común, pero los hijos hay que darle su calor, hay que estar ahí en su proceso, en su desarrollo. Para mí me resulta muy difícil oportunidades cuando ellos están haciendo su vida o están haciendo su mundo y yo estoy trabajando. Eso a veces es desgarrador. Es doloroso. Muy, muy doloroso. Me pasó este fin de semana. Bueno, esta semana. Es muy desgarrador. ¿Vale la pena pagar ese precio? Bueno, la política tiene muchas satisfacciones. Y como cualquier otra carrera, como cualquier otra área que tú te puedas dedicar, tiene sus luces y sus sombras. Al final del día, cuando tú sales de la oficina y apagas las luces y ves lo que has logrado en un momento determinado, recibes las energías para volver al otro día. Pero sí, es un mundo muy duro, es un mundo donde haces que otros también sufran, porque vivimos en una etapa en la historia del universo en donde todos tenemos derecho no solamente a la información, sino a producirla. Claro. A veces sin la responsabilidad de vida y sin ver cómo tú le afectas o le cambias el mundo al otro, siendo justo a veces y la mayoría no, siendo injusto. Entonces este mundo es muy duro y es duro para los que están en tu entorno, pero hay que hacerlo y alguien tiene que hacerlo. Y si no lo haces tú, quizás llenos de alguna energía positiva, de optimismo, de buenos valores, pues quizás haya otro que lo haga, no por los mismos principios, ni los mismos propósitos, ni las mismas ideas. Decía Patrick Susskind que el que no está interesado por la política será gobernado por los que sí están interesados por la política. Entonces, al fin y al cabo, hay que crear una cultura, gestar entusiasmo para que otros participen. Y en la medida en la que tu mundo o este mundo de la política estés acompañado de gente que esté lleno de las ideas o más o menos los propósitos que tú te invitaron a participar en política, entonces será uno muy distinto. ¿Qué ha cambiado en José Ignacio Paliza desde cuando empezó con sus aspiraciones, cuando alcanzó el escaño en la Cámara de Diputados, hasta ahora que ocupa la mayor posición dentro de una organización política, presidente del PRM y es ministro administrativo de la presidencia? ¿Qué ha cambiado? Mira, chocado a veces por las realidades que se dan en este mundo, tú te vas endureciendo un poco. Yo aún no tengo piel de cocodrilo, a mí las cosas aún me afectan mucho, sobre todo cuando hablan de mi persona, de mi honorabilidad o de mi entorno, pero te vas endureciendo.
Lo importante es que en el trayecto, siendo exitoso o no, no pierdas control o no pierdas noción de quién tú eres, de dónde vienes y por qué lo haces. Porque entonces si no, no tiene ningún propósito. La política, al igual que cualquier otro quehacer, y sobre todo si eres exitoso, puede afectar mucho al individuo. Yo he intentado mantenerme muy, en la medida de mis habilidades, Sí. de mantenerme muy cercano a quien era el José Ignacio Paliza niño, el que tuviste en la televisión, lleno de ingenuidad y de buenas intenciones. ¿Cómo se hace el presidente del partido y el ministro administrativo? ¿Cuáles son esos mayores retos que enfrenta en cada una de sus funciones? Delimitar esos espacios, porque hay un hilo muy fino. Cuando llegas al poder y tienes una oposición partidaria, y llegas al poder, llegas a la oportunidad de servir, en donde tiende a confundirse. Y tienes que delimitar bien las funciones para que bajo ninguna circunstancia utilices la influencia de servir a favor de un propósito político. La mejor forma de tú obtener rentabilidad política en el ejercicio del Estado, en el ejercicio del poder, es haciéndolo bien. Si lo haces bien, si cumples con las metas que te propusiste, si le cumples a la gente en la medida de las realidades que vives, entonces tienes la oportunidad de tocar otra vez la puerta. Pero si no, entonces pierdes. Por eso hay que delimitar bien los espacios y que no se confundan. ¿Cuáles son los logros de los que José Ignacio Paliza se siente orgulloso de haber alcanzado en los últimos años? Muchos. Hay cosas que son muy sencillas, pero que son muy poderosas y que para uno le cambian la vida. Mira, estaba conversando ayer, a propósito de que cumplimos 3 años en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, como en un momento determinado, luego de la tormenta Fiona, sí, visitando las galeras en Samaná, intentando ayudar a la gente a recuperar su vida otra vez. Visité a una muchacha, no era una señora, quizás tenía mi edad, jovencita. Y tenía 2 niños. Uno era un niño especial. No sé qué condición particular tenía, porque fui hasta un poco cuidadoso. Y había perdido su techo. Entonces el drama de esa mujer, de ver cómo cobijaba su familia al tiempo en el que hacía que esos niños tuvieran una mejor oportunidad. Y bueno, solo el hecho de yo tener la oportunidad de ser político, de ser ministro, de estar en un momento apremiante como ese presente, pues pude ayudarla a seguir hacia adelante. Y eso son historias muy sencillas, sí, no requiere de gran inversión, sino de estar ahí, de coincidir ahí. Y eso es muy poderoso. Y de poder hacerlo. Sí, y eso es muy poderoso. Hacemos una pausa ahora y regresamos en breve. De cerca. Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No se diga más, por Top Latina. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días.
Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones, con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. Trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Regresamos de cerca y me comentabas hace un momento sobre ese hecho que te hizo sentir una gran satisfacción de haber podido ayudar a esa persona después de la tormenta Fiona, pero como presidente del partido también me imagino que hay algunos hechos de los cuales te sientes orgulloso. ¿Cuáles son esos? Bueno, nosotros construimos el PRM en un momento muy particular, lleno de sensaciones muy encontradas, porque dejábamos un partido que todos sabíamos, bueno, yo que era de los más jóvenes, tenía quizás 20 años de militancia en el Partido Revolucionario Dominicano. Era una decisión valiente y sin conocer necesariamente cuál iba a terminar siendo el resultado. Pero al final nos dimos cuenta que un partido político no son sus paredes, no es su color o su emblema, es su gente, es quienes confluimos en él y las razones por qué lo hacemos. Y todo eso se movió al PRM. Y construimos un buen espacio de participación en un momento donde la democracia dominicana iba hacia la opacidad, iba hacia la oscuridad, en donde habían tomado los instrumentos de la democracia, como las cortes, para poder definir el rumbo político del país. El propósito que nos invitó a formar un partido nuevo nos llena, creo que todos, de gran satisfacción y de orgullo haberlo hecho. Pero luego tuvimos que hacer de ese espacio un espacio que tuviera oportunidad de servir. Y fue un recorrido relativamente corto, pero de días muy largos, porque nos invitó a trabajar mucho, Claro. Sin necesariamente todas las herramientas en las manos, pero logramos hacerlo. Y hoy en el PRM si algo bonito tiene el PRM, que confluye una gran cantidad de una nueva generación de políticos en todo el territorio nacional, que vaticina un futuro prometedor. ¿Cómo es la República Dominicana que sueña José Ignacio Paliza? Yo sueño con un país con la gente, con las esencias de la gente que hoy que somos los dominicanos, pero con más oportunidades. Claro, esas oportunidades tenemos que irlas construyendo en el tiempo. Tenemos muchos retos y muchas deudas pendientes en diferentes aspectos. Hay áreas específicas del país, del Estado y del estado de las cosas, que luego de décadas y décadas siguen ahí, y tenemos que ir moldeándolas, trabajándolas para acometerlas. Pero sueño un país de dominicanos, pero con mejores oportunidades. Y creo que vamos camino a eso. ¿Estaría más cerca la República Dominicana de convertirse en ese país que sueña José Ignacio Paliza con el PRM en el 2024? Mira, fuera de la política, en sentido general, nosotros vamos camino ahí. El país cada día es uno mejor, en donde nuestros hijos tienen cada vez más oportunidades de poder diseñar su futuro. Y eso es de mucha fuerza. El PRM ha hecho mucho en estos 3 años, porque ha contribuido con su ejemplo, con el ejemplo en áreas específicas, a demostrar que se puede hacer política diferente, que merece la pena participar en política y que la palabra se cumple. Mira, el hecho de que el primer día de gobierno, el día que el presidente Abinader juró como presidente de la República, antes de él juramentar a su coordinador de campaña en una posición gubernamental, o al presidente del partido en una posición gubernamental, designó un ministerio público independiente, sí, una procuradora independiente. Ese simbolismo, ese hecho y ese respeto que se ha permanecido durante 3 años entre quien dirige la cosa pública y el Ministerio Público es uno para aplaudir. Y eso está para quedarse. Y ejemplos como eso hay diversos en el trayecto de los últimos 3 años. Y eso no hay duda que contribuye, colabora, fortalece, impulsa a que tengamos el país que todos soñamos.
¿Qué admiras del presidente Luis Abinader después de estos años trabajando tan de cerca? Son muchas cosas, pero es un hombre como todos, que tiene elementos para resaltar. Pero fundamentalmente es una máquina de trabajo. Pero dedica 19, 20 horas del día, todos los días, de lunes a domingo. No ha tomado un tiempo de descanso para él y para su familia. Tiene un compromiso genuino, desinteresado por dejar un legado. Y es una máquina de trabajo. Y también, además de ser un gran trabajador, dos elementos más. Maneja crisis de manera brillante. En tiempos de crisis es donde más creativo es, más innovador es y más arrojo demuestra. En tiempos de crisis es un gran orquestador, de las resoluciones de la crisis. Y por último, es un buen gerente de proyectos. Lleva desde las grandes líneas, misiones, objetivos de un gran proyecto hasta sus detalles. Le gusta hacer micromanagement y es en ese diseño de persona, de estructura que tiene, que viene, claro, de su experiencia en el sector privado y sus vocaciones personales. Hoy el país está en manos de un gran gerente. ¿Hacia dónde se encaminan los pasos de José Ignacio Paliza? En el mundo de la política. Sí. Mira, he ido aprendiendo a la medida que avanza el tiempo que en este difícil mundo de la política, lo importante no es hacia dónde vas o cuáles son tus metas, a dónde quisieras alcanzar. Claro, siempre tienes que saber dónde vas, o debes tener una idea de hacia dónde quieres ir, pero es el trayecto, es qué tú haces en el trayecto, es cómo tú puedes ir contribuyendo en el trayecto, e ir creciendo en el trayecto y aprendiendo en el trayecto como individuo, porque también se trata de crecer como individuo. Y quisiera tener otras experiencias, seguir contribuyendo y seguir encontrando cómo puedo seguir aportando. Y bueno, ¿y dónde iré? ¿A qué posición alcanzaré? ¿Desde dónde podré servir? Eso es secundario. Ya que esta temporada la hemos denominado La Silla, tenemos en pantalla la imagen de la silla presidencial. ¿Qué le inspira a José Ignacio Paliza esta imagen? Mira, es una imagen, ahora que estoy cerca de lo que ella representa y acompaño muy de cerca a quien se sienta en lo que representa la silla, porque la silla como tal no es es un emblema, pero, por cierto, esa que tú tienes por ahí, yo no creo que el presidente nunca se ha sentado en ella, no es de ese tipo de personas. No es lo que anda con la silla en un helicóptero, de un evento a otro. De un evento a otro, siendo eso costosísimo, como si eso representara el poder o la presidencia en sí. No, en realidad no, pero sí es un símbolo. Y mira, eso está cargado de responsabilidad, de compromiso, de trabajo. Lo que yo he conocido desde el Palacio Nacional hoy es una visión muy distinta a la que quizás desde lejos o desde la distancia de un ciudadano puede percibirse. Eso está cargado de mucho peso y de mucha responsabilidad. Y por eso, cuando escucho a un presidente Abinader, en algún momento, cuando le hablas de reelección o no reelección, haciendo reflexiones de peso, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la verdad que el privilegio de sentarse en la silla presidencial, el privilegio de servir, es un compromiso con el futuro. Y eso está cargado de demasiada responsabilidad. Con esta reflexión, José Ignacio, nos toca despedir esta entrevista. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para continuar esta conversación, pero... Vuelve a invitarme en la segunda temporada. Claro que sí, cuenta con eso. Muchísimas gracias a ti por haber compartido de cerca en esta edición La Silla. Este programa llega a ustedes gracias a